Estamos iniciando la segunda semana de nuestro estudio sobre Primera y Segunda de Corintios, y esta semana vamos a hablar sobre el mensaje de la cruz. De hecho, este día el tema será el Evangelio de la cruz. Y esto es un tema muy importante porque vamos a descubrir que cuando nos concentramos en la cruz de Cristo, entonces tenemos la receta para solucionar los problemas que enfrenta la iglesia. La iglesia estaba enfrentando muchos problemas y de hecho lo primero que Pablo destaca sobre la centralidad de la cruz está en función del tema de la unidad, porque tristemente la iglesia de Corinto estaba enfrentando divisiones. Así que Pablo va a destacar aquí cuán importante es la cruz para mantenernos unidos. Claro, esta semana no hablaremos sobre el tema de la unidad, eso lo haremos hasta la siguiente semana. Esta semana vamos a hablar sobre qué implicaciones tiene para nosotros concentrarnos en la cruz de Cristo. Cuán importante es reconocer la obra del Señor Jesús en la cruz, en nuestro favor, para que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que prospere. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el estudio que vamos a tener este día. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos has dado tu palabra para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a mirar a donde tenemos que mirar, que es a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro suficiente Salvador. A mirar su obra de salvación en la cruz, a mirar todos los resultados que eso tiene para tu iglesia hoy y para nuestra vida particular. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Para Pablo, la cruz de Cristo era la respuesta a los problemas de Corinto. Y esto era sorprendente porque ya personajes como Cicerón, un escritor romano que escribió antes que Jesús naciera, hablaba de la cruz como algo que no debía subir al pensamiento de los hombres. El mismo apóstol Pablo, ahí en Corintios lo dice, para los judíos la cruz es un tropezadero y para los griegos es una locura. No entienden cuál es el propósito de la cruz de Cristo me refiero. Y creo que cuando estudiamos este pasaje de Primera de Corintios y vamos a leer todo lo que concierne a esta discusión de Pablo sobre la cruz, nos va a ayudar a comprender que cuando miramos a Jesús, más bien lo vamos a decir mejor, cuando ponemos a Jesús al centro y la obra que Él ha hecho en nuestro favor, entonces nuestra vida está completamente segura. Y aunque van a venir problemas, van a haber tormentas, podemos mantenernos firmes. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 y desde el verso 17 en adelante vamos a ir reflexionando sobre lo que Pablo está diciendo. Dice aquí: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pongamos en contexto este pasaje. Voy a comenzar con la última parte. Noten que habla de no usar sabiduría humana para que no se haga vana la cruz de Cristo. No está diciendo aquí que no podamos usar argumentos bien elaborados y pensados, porque de hecho Pablo era un pensador muy profundo, muy sólido además. El problema es que Pablo reconoce que cuando nosotros queremos sobreexplicar la cruz desde la perspectiva humana, no desde la Biblia, sino desde nuestras ideas, desde nuestra filosofía, lo único que podemos lograr es oscurecer el tema de la cruz. No es que exactamente eso haya pasado en Atenas, pero en Atenas Pablo reconoce que tal vez no tuvo el suficiente impacto que debió tener, porque lo que pasó es que trató de entrar en el terreno de los filósofos y usar argumentos que pudieran convencer a los filósofos. Vuelvo a repetir, no es que desde mi perspectiva, esta es mi opinión, esto estuviera mal. Es decir, todo tiene su lugar, porque cuando hablas con alguien muy educado, tienes que también demostrar que tú eres una persona que se ha cultivado. Cuando hablo de una persona educada no me refiero solamente al tema de títulos, no, me refiero al hecho de que te cultivas. Hay libros, montones de libros para que te puedas cultivar. La gente lo va a notar, la gente va a notar cuando estás cultivado. Y esto me llama la atención porque una persona realmente cultivada intelectualmente y espiritualmente
es una persona que es capaz de hacer que lo complicado se vuelva más sencillo. Y creo que aquí es donde Pablo da en el blanco cuando dice, bueno, vamos a concentrarnos en la cruz. Si este es el tema más importante que la gente debe conocer, entonces vamos a tratar de que sea lo más claro posible, lo más llano posible para hablarlo a fin de que no nos enredemos en otras cosas. No es porque no haya temas profundos, y lo voy a mencionar aquí, no es porque la cruz no encierre temas profundos en lo que en teología se llama soteriología, que es el plan de salvación. Claro que hay temas profundos, claro que cuando uno se mete a ver el detalle hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, pero lo esencial de la cruz es que allí Cristo Jesús pagó la deuda de la humanidad del pecado y allí se demuestra lo mejor de Dios que está dispuesto a entregarse por completo y lo peor de la humanidad que alzó su puño contra el Creador. La cruz es ese lugar donde queda revelado el carácter de Dios, el carácter de la humanidad, el carácter de Satanás. En la cruz se reveló que Dios es amor y que su amor sobrepasa todo el entendimiento de cualquier inteligencia humana o vamos a decir extraterrestre. Extraterrestre me refiero a los seres que nunca pecaron. Y también en la cruz se demostró hasta dónde ha llegado la humanidad degradada por el pecado. Y la cruz fue la demostración que Dios le dio al universo de que los acertos de Satanás estaban equivocados, que Satanás nunca querría el bien de sus criaturas, de las criaturas del universo, quiero decir, sino que todo lo que haría es llevar al caos, a la destrucción. ¿Notas? La cruz tiene muchas cosas que decirnos, pero podemos concentrarnos en la gran obra de Cristo ahí. Aquí debo hacer una nota sobre esto. No me envió Cristo a bautizar. No, Pablo no está queriendo decir que no sea importante bautizar, porque estaría contradiciendo a Jesús que dijo, por tanto, id y haced discípulos bautizándolos. Pero noten que el contexto de esta declaración está en la división, que hay algunos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pablo lo que está diciendo es, miren, no nos preocupe quién es el que nos bautizó, que hoy también, ¿no? Y como lo dije la semana pasada, hoy a veces hacemos facciones de eso. Ah, no, es que a mí me bautizó el pastor fulano y a mí el pastor fulano. Y yo sigo lo que enseña el pastor fulano y yo sigo lo que enseña el pastor mengano. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nosotros somos de Cristo. Y en este sentido es que Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar. No porque él no bautizara a Pablo, sino porque lo importante no es quién nos bautizó, sino que nos concentremos en la cruz de Cristo. Luego dice acá, verso 18, 1 Corintios 1, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahora vamos a descubrir la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Recuerda, porque los judíos no querían un Mesías crucificado. Para la concepción equivocada que habían sacado de la Biblia los judíos de un Mesías reinante, la cruz era una afrenta, era un fracaso. Por eso ellos dicen, no puede ser el Mesías. Y lo digo con todas las letras, era una comprensión equivocada. ¿Por qué? Porque escogieron solo aquello que más les interesaba y les gustaba. Y hasta el día de hoy los seres humanos somos así. Dime si no. Tristemente, a todos nos pasa, yo el primero lo voy a reconocer, tomamos la Biblia y tomamos aquello que nos conviene, aquello que nos gusta. Cuando Dios nos confronta y nos muestra su revelación tal cual es, ahí nos retorcemos, ¿verdad? Como que nos echaran limoncito por nuestras concepciones. Eso le pasó a los judíos, por eso es tropezadero,
porque ellos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías gobernador, cuando la Biblia enseñaba claramente que la primera venida de Jesús iba a ser como el siervo sufriente, porque sí, el Mesías vendrá como el gran gobernador, como el gran rey, pero eso será después. Y ahora nosotros podemos decirlo en su segunda venida. Jesús mismo se lo dijo a los líderes judíos: verán al Hijo del Hombre venir en la gloria del Padre. Es decir, Jesús va a venir con todo su poder, pero la primera venida era como un siervo humilde. Era para hacerse siervo hasta la muerte de cruz. Y ahí es donde entra la locura para los gentiles. Porque en la mentalidad gentil, y creo que aquí hay un gran trasfondo, la lección no lo menciona, pero creo que vale la pena, todos los que han leído algo de historia griega y que fue lo que influyó a la cultura romana, saben que la gran aspiración de los griegos, de los gentiles, bueno, de los griegos y los romanos, era ser reconocidos como campeones. Era incluso llegar al estatus de semidioses, si no es que de dioses, como el emperador finalmente llegó a ser adorado. ¿Por qué? Porque en la mentalidad griega, un humano podía llegar a convertirse en un dios, en un semidios, si hacía ciertas cosas, si lograba superar ciertos retos, si cumplía con ciertos trabajos. Es el caso de Hércules, es el caso de Aquiles, es el caso de de Perseo, si no mal recuerdo, diferentes personajes que se convirtieron en míticos, grandes campeones para los griegos, para la cultura grecorromana, porque lograron superar ciertos trabajos hasta que lograron el estatus de semidioses o de dioses en la mitología, quiero decir. Pero un Dios que se humille hasta el punto de permitir ser crucificado, eso era una locura. Por eso es que para los griegos era una locura. ¿Cómo es posible que un Dios que todo lo puede esté dispuesto a meterse en la piel de nosotros? Máxime que los griegos consideraban que el cuerpo era malo por ser materia. No es algo bíblico eso, el cuerpo en sí mismo no es malo. Pero para ellos era una cosa extraña que un Dios quisiera meterse en la piel, encarnarse en la piel de un ser humano y humillarse a tal grado que terminara crucificado en la cruz. Eso es una locura. Lo que queremos es progresar, dirían los griegos, no humillarnos. Pero bueno, luego dice: en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, sino muchos poderosos, ni muchos poderosos, quiero decir, ni muchos nobles. Pero quiero subrayar esto: considerad vuestra vocación. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Hemos recibido un llamado, hemos sido llamados, y al ser llamados, entonces nuestra vida adquiere sentido. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, todo lo que Pablo ha dicho hasta el momento, porque está en el contexto de esas facciones que habían en Corinto, tiene que ver con llevarnos a concentrarnos en la persona realmente importante, esto es, en Cristo. Y por eso nota que el primer capítulo termina así: el que gloríese, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, porque todo lo que somos se lo debemos a la cruz de Cristo. Todo lo que tenemos es gracias a la cruz de Cristo. El alimento que tenemos todos los días en nuestras mesas es gracias a la cruz de Cristo. Si podemos respirar, si podemos ir al trabajo, si podemos desarrollarnos en la vida, si hemos sido llamados para pertenecer al pueblo de Dios, todo eso es gracias
a la cruz de Cristo. De ahí que Pablo esté tan esmerado en decir, miren, solamente tenemos que exaltar a Cristo. Y el mismo Señor Jesús lo enseñó, ¿verdad? Él dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ojalá que nosotros querramos levantar a Cristo, porque Él debe ser el centro de todo. ¿Qué tal si hoy escribimos ahí en el chat, Cristo al centro? Porque si Cristo está al centro, entonces podemos estar seguros que nuestra vida está segura, nuestra iglesia está segura, nuestra familia estará segura. Estaremos predicando el mensaje que este mundo necesita que se predique. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Por favor, ayúdanos para ponerte a ti al centro, a Cristo al centro. Queremos, Señor, mirar a la cruz y reconocer que todo fue por mí, por cada uno de nosotros. Y que gracias a la obra de la cruz, hoy podemos proclamar que Cristo viene por segunda vez y muy pronto estaremos en el hogar. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que está conectado con este programa. Que tu Santo Espíritu les acompañe y que tú les fortalezcas en todas sus luchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.